La noche espacial era una mano que cerraba el puño alrededor de un sistema perdido. No había heroísmo en el silencio, solo la presión antigua de la nada, la sensación de que cualquier chispa sería tomada y apagada antes de cantar. Desde millas de vacío, una pequeña cápsula humana cortó la negrura, un destello diminuto entre órbitas rotas y satélites convertidos en escombros. Venía de arriba, de donde los hombres alguna vez levantaron ciudades de luz, ahora su carcasa quemada reflejaba estrellas como cicatrices. El pod atravesó la atmósfera con la furia contenida de un animal herido. La superficie del planeta abajo estaba tatuada por guerras, cráteres, fábricas colapsadas, ríos convertidos en acequias de ceniza. No había banderas ondeando. No había himnos. Había, en cambio, rutas de patrulla alienígena que pasaban como líneas frías sobre territorios conquistados. En el interior, la cápsula respiraba en ciclos medidos, sistemas redundantes susurrando promesas de supervivencia. El comandante, porque su presencia irradiaba más que un nombre, irradiaba función, una figura templada por años de resistencia, se apoyaba contra las paredes, los ojos cerrados, notando cada cambio en los instrumentos. Cada pequeña pérdida de calor. Pensó en la última transmisión conocida que la humanidad envió y que nadie contestó. Pensó en voces que habían sido solo un recuerdo, una transmisión vieja, una canción infantil, un registro de risas en un planeta que se llamaba Tierra. El impacto fue limpio y brutal. La cápsula perforó la atmósfera y se hundió en un campo de ceniza donde antes hubo bosque. Polvo y pequeños fragmentos rebotaron como lluvia metálica. Las alarmas internas cantaron y se apagaron. Cuando la escotilla cedió, un olor a ozono y a metal caliente subió al rostro del comandante. Afuera, la noche era menos un manto y más una red, sondas alienígenas patrullaban, su iluminación fría barría el terreno en busca de calor. Un destello en la distancia, el rastro de una patrulla, fue suficiente para despertar memoria y peligro. El comandante se movió con una conciencia de reloj, conocía el código de supervivencia, ocultar, observar, esperar la ventana donde los sentidos del enemigo estuvieran distraídos. Cada paso levantó un pequeño remolino de polvo que brilló con el reflejo de una estrella muerta. Era una danza conocida, estudiada y aún así nueva por cada latido. Cerca del punto de impacto, entre ruinas de una ciudad enterrada por polvo y el olvido, una placa corroída encontró el contacto con la gravedad. Un símbolo humano, medio arrancado por la erosión, seguía siendo legible, una estrella fracturada y una frase antigua que aún retumbaba en la memoria genética de los sobrevivientes. El comandante dejó caer la mano encima. Sintió el frío del metal, el pulso de su propia sangre en el pulgar, un eco del pasado que lo arraigaba en el ahora. Los radares captaron movimiento, vehículos alienígenas de reconocimiento, pequeñas flotas que se comportaban con la confianza de quienes se sabían dueños. La ocupación había tenido tiempo para convertir la hostilidad en rutina. No había pánico en la forma en que los alienígenas se movían, solo protocolo. Para la humanidad, el protocolo era una vieja reliquia, ahora la improvisación volvía a reinar. El primer encuentro fue rápido. Un dron se acercó, su carcasa lumínica proyectando una textura de insecto sobre el suelo. El comandante se obligó a quedarse inmóvil mientras el dron barrió el área con un haz frágil. Un segundo, un cuarto, y después las palabras no dichas, no estamos muertos. Un gesto simple, sin orquestación, con tal fuerza que parecía una declaración. La cápsula había traído algo no solo físico, sino simbólico, prueba de que bajo la ceniza, la humanidad todavía respiraba. Las patrullas alienígenas se dispersaron después de unos minutos, sin percibir la figura minúscula que desaparecía entre los escombros. Por el horizonte, en las montañas de polvo, algo más se movía, un punto oscuro que parecía crecer, hasta que fue claro que no era un punto sino una masa de restos militares. Un convoy que venía con calma desde la órbita baja. Cosas así no pasaban por descuido, venían por orden. El comandante se dejó llevar por la lógica de los pocos, sobrevivir para contar.
No fue valentía sin cálculo, sino valentía con propósito. A través de la visera, la noche le devolvió la mirada como si lo conociera. Dejó un rastro mínimo de calor y sonido. Era la señal de una mente construida para un único objetivo, retornar la agencia perdida a un pueblo que había sido despachado a los márgenes de la galaxia. El primer gesto fue enterrarse. El segundo, observar. Y el tercero, recordar por qué había que levantarse. Porque en los vestigios de aquello que había sido la civilización humana se guardaban nombres, rostros y promesas que no podían morir en silencio. La cápsula era una chispa, la chispa que desafía la noche a no devorar la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La cápsula se convirtió en rumor. En los asentamientos ocultos, en las estaciones subterráneas donde la gente mantenía hogueras diminutas, la noticia llegó en fragmentos, un destello, una señal interceptada. La confirmación de que un humano había vuelto del cielo. Había quienes no creyeron, quienes dijeron que era trampa, quienes supusieron que los invasores hacían espectáculos para atrapar corazones que todavía latieran por su pasado. Pero las historias, aunque torcidas por el miedo, tienen raíces en la verdad. La humanidad aprendió a mirar las raíces. El comandante no era un nombre para ellos, era un símbolo de algo más antiguo, un patrón de conducta que había salvado a la especie en tiempos pasados. Sus manos sabían curar cables rotos, sus ojos leían mapas de radiación como si leyeran libros. A su llamado llegaron pocos, pero llegaron. Un núcleo humano se formó alrededor de la cápsula, una mezcla de ancianos que recordaban el brillo de las ciudades, jóvenes que jamás habían sentido la lluvia. Y técnicos capaces de enganchar y resucitar chatarra con una paciencia que rozaba lo religioso. Descubrieron reliquias en las ruinas, viejos artefactos, fragmentos de música en soportes no catalogados, un piano colapsado cuya mecánica medio intacta todavía guardaba el olor del barniz y la memoria de notas. Un niño tocó una tecla, y la nota, contra todo pronóstico, vibró. Fue una nota simple, una resonancia quebrada, pero en ella había un mundo entero, el mundo que la humanidad recordaba en sueños. El comandante cerró los ojos, la respiración se hizo más profunda. Algunos lloraron. No fue un llanto por la pérdida, sino por la presencia del recuerdo vivo. Mientras tanto, en las alturas orbitales, el imperio alienígena registró la anomalía. Para ellos, la humanidad era una pieza de museo, algo que una vez representó peligro, luego curiosidad, y finalmente, un problema resuelto. Su tecnología los había hecho arrogantes. De su lado, los consejos altos de la flota enviaron naves de reconocimiento y una advertencia: erradicar cualquier señal humana que pudiera organizar resistencia. Una directiva con la frialdad de quien manipula tiempo y recursos sin preocuparse por la textura de las vidas que arruina. El comandante entendió que no podía ganar una guerra abierta. Sus recursos eran pocos, la moral, frágil. La estrategia tendría que ser distinta, punzante y precisa, centrada en gestos que transformaran la percepción del enemigo. No se trataba solo de matar naves, sino de hacer que la humanidad fuera percibida como un sujeto de venganza posible. Una sola victoria bien ejecutada, una pérdida estratégica al enemigo, podía reequilibrar mentes y mover tropas. Las reuniones fueron cortas y cargadas. Mapas rugosos, proyecciones, nombres de lugares que antes fueron parques, estaciones, colonias mineras. Se trazaron rutas, se pensaron trampas. El comandante no era un dictador, su autoridad venía del hecho de ser la primera prueba viviente de que la lucha podía continuar. Sus ojos, endurecidos por la pérdida, brillaban con algo que no era odio puro ni simple planificación, era la determinación clavada en el hueso. Los humanos comenzaron a usar lo que tenía a mano: minas magnéticas improvisadas, cargas termobaric de diseño casero, drones de vigilancia construidas con piezas recuperadas de satélites destruidos. Sus ataques no eran espectaculares, pero sí efectivos. Durante semanas, la ocupación se vio obligada a revisar protocolos, perder recursos y, con ello, su seguridad psicológica.
Cada patrulla que no regresaba, cada depósito eclipsado por una explosión pequeña pero significativa, era una grieta en la narrativa de invulnerabilidad del imperio. Se produjo un momento decisivo cuando atacaron un centro de abastecimiento orbital. La operación fue una mezcla de astucia y sacrificio. Un equipo humano logró infiltrar un hangar utilizando basura espacial camuflada como escombro. El plan dependió de sincronía milimétrica, desviar el haz de radar por microexplosiones, usar reflectores y un viejo programa de enmascaramiento para hacer creer que la estructura era un fragmento inerte. La sorpresa funcionó, la explosión liberó suministros y, más valioso aún, demostró que la humanidad tenía inteligencia estratégica, no solo ferocidad. La propaganda alienígena trató de minimizarlo, pero la noticia viajó rápido entre colonias. La humanidad había golpeado donde más dolía. La sensación de asombro alcanzó incluso a los que habían aceptado la ocupación como destino inevitable. En los espacios donde la gente se reunía en las noches, las conversaciones volvieron a hablar de futuro en vez de supervivencia. Se volvió a planear. Los más jóvenes comenzaron a recibir entrenamiento que no consistía únicamente en manejo de armas, sino en lectura de mapas, herrería de guerra y la ética de la resistencia. Un viejo transmisor rescatado emitió una frecuencia casi olvidada. Entre interferencias y ruido, apareció una voz, no humana en su forma, pero sí en su intención, una grabación de alguien tocando piano, la melodía quebrada por fallas. Fue un ancla de humanidad. Un momento en el que el corazón de muchos recordó por qué luchar. No fue una nostalgia hueca. Fue una brújula. Ese ancla, esa nota, dio a la gente algo tan valioso como una arma, perspectiva. Pasaron de la mera sobrevivencia a concebir escenarios de liberación. Las primeras victorias, pequeñas y dolorosas, ya no eran excepciones. Eran pruebas de que una estrategia humana podía curvar la línea de la guerra hacia la esperanza. El universo contuvo el aliento. La resistencia humana se convirtió en leyenda. No en el sentido fácil de los relatos embellecidos, sino en una leyenda construida a golpe de realidad, emboscadas en estaciones de reaprovisionamiento, sabotajes en campos de reparación de naves, ataques nocturnos que hacían que las patrullas alienígenas recortaran sus tiempos de patrulla hasta que ya no podían permitirse errores. Cada golpe tenía un propósito táctico y uno psicológico, debilitar las cadenas logísticas del enemigo y recordar a la humanidad su propia agencia. El comandante lideró desde el frente muchas veces. No era un héroe en la acepción dramatizada, era una fuerza que sabía convertir el desgaste en ventaja. Sus decisiones buscaban siempre maximizar el efecto de la sorpresa y minimizar la pérdida de vidas humanas. Aún así, la guerra no ofrecía acciones limpias ni decisiones sin costo. Hubo noches en que la comunión del equipo se volvía únicamente un resumen de pérdidas, nombres que se traían como ofrendas en la mesa después de una operación, objetos recogidos del polvo como reliquias de quienes ya no estaban. Y entonces vinieron los sacrificios conscientes. En una operación para destruir un nodo de comunicaciones alienígena, una unidad humana se quedó atrás para asegurar la retirada. El plan dependía del ruido de la detonación para cubrir la extracción, pero la cobertura falló y el equipo quedó atrapado. Eligieron quedarse y darle tiempo a la columna principal para escapar. La detonación aseguró el objetivo, el costo fue alto, las transmisiones registraron la valentía y la pérdida. La noticia corrió y la memoria del grupo que se quedó detrás se convirtió en una canción silenciosa que los supervivientes entonaban para mantenerse firmes. La capacidad humana para improvisar fue esencial. Industrializaron la fragilidad, convencieron a maquinaria obsoleta de realizar operaciones nuevas, pegaron sistemas antiguos con códigos contemporáneos y explotaron zonas muertas del radar con reflejantes improvisados. Su habilidad para usar la historia en su favor, viejas bases, túneles subterráneos, sistemas de drenaje, les dio una red de movimiento que las fuerzas alienígenas tardaron en comprender. Pero la guerra también trajo algo oscuro, la temible posibilidad de destrucción total. El imperio había mostrado, en ocasiones, que su castigo podía ser absoluto.
Ejecutaron bombardeos punitivos sobre astilleros que habían servido de base para los rebeldes. La devastación era un recordatorio de que aún las mejores tácticas humanas vivían bajo la sombra de recursos infinitos del enemigo. La resistencia necesitaba un golpe que no solo cargara de coraje a quienes luchaban, sino que cambiara el costo-beneficio de la ocupación para el imperio. La oportunidad llegó cuando interceptaron planeaciones de un convoy masivo que debía reabastecer a una flota avanzada en la zona. Si el convoy se perdía, la capacidad ofensiva del imperio en ese frente se vería severamente mermada. El comandante trazó un plan que parecía casi una locura, un ataque combinado desde tierra y una incursión espacial que usara restos de naves humanas como señuelos, explotando una debilidad en la sincronía del convoy. Era arriesgado, dependía del coraje y la voluntad de sacrificio de quienes no podían predecir si volverían. La ejecución fue una coreografía de memoria, miedo y precisión. Los equipos terrestres se bloquearon en puntos claves, colocaron trampas, y cuando el convoy pasó, la red humana se tensó. A la par, un pequeño grupo de pilotos humanos, escondidos entre restos y módulos, lanzó su ataque sorpresa. Impactaron con cargas que brotaron fuego como flores de locura, cortando líneas de suministro. La batalla fue brutal, cercana, sin la elegancia de las grandes escaramuzas, pero efectiva. Cuando los humos se apartaron, varios transportes yodados del imperio flotaban como cadáveres, y el resto de la flota se vio obligado a cambiar rumbo. El golpe fue decisivo, no solo por el daño material sino por el efecto psicológico. En la aurora siguiente, los colonos libres celebraron con silencios y pequeñas ofrendas. Había quienes honraron a los caídos en el lado humano con objetos personales dejados en pequeñas hogueras. La memoria dolía, pero al mismo tiempo, volvía a usarse como un motor. Dentro del imperio, la respuesta fue la ira y la recalibración. Ordenaron mayores patrullas, más castigo. Pero la homogeneidad de sus tácticas se convirtió en una debilidad, sus reacciones predecibles permitieron que la resistencia ajustara nuevas estrategias. Los humanos aprendieron a hablar con la guerra de manera diferente, ya no se trataba de atacar para dañar únicamente, sino de presentar una idea constante al enemigo. Que la ocupación costaría más de lo que la supremacía podía ganar. La presión aumentó. En operaciones posteriores, la resistencia tuvo que bregar con la pérdida de centros de población que eran estratégicos para la moral. Las colonias bombardeadas contaron historias que se convertirían en pruebas, fotografías viejas quemadas a las orillas de charcos, un peluche medio enterrado entre escombros, la sensación del humo que nunca limpia la memoria. El comandante entendió que la guerra también era una cuestión de cultura, preservar la música, las historias y los recuerdos que mantenían la cohesión. En la noche previa a una operación clave, el comandante se sentó solo junto a un piano casi destruido. Sus dedos, cubiertos de polvo, tocaron una secuencia ofuscada. No por virtuosismo, sino por la necesidad de escuchar algo humano. Entre las notas rompientes, emergió otra vez la voz de la memoria, risas, pasos en parques ya inexistentes, el rumor del mar. Fue un momento breve, casi íntimo, una herida curada por un suspiro. Aquello fue la chispa que empujó a la gente a tomar decisiones que demandaban entrega absoluta. Los sacrificios se volvieron sagrados. Cada pérdida era una cuenta de la deuda colectiva, cada victoria, una moneda nueva para pagarla. Y aunque el enemigo intentó responder con deshumanización y rumor, la realidad era tosuda, humanos lloraban, recordaban, juraban. Esa humanidad, a veces torpe, a menudo dolorosa, era la clave que el imperio no supo desmontar. Los humanos no rezan. Actúan. Part 4, Clímax, 2000 Words, el enfrentamiento final que todos esperaban no fue un choque de dos flotas perfectas. Fue un cataclismo de improvisación y resolución. El plan humano había escalado, no se trataba solo de cortar suministros, sino de usar una antigua instalación orbital humana, un arca de tecnología olvidada, para convertirla en un arma que explotara las propias cadenas de energía del imperio. Si funcionaba,
la armada invasora sentiría no solo la pérdida material, sino un golpe que erosionaría su confianza en dominar sin costo. La preparación fue brutal y poética. Las naves humanas restantes, reparadas con manos que nunca se rindieron, se agruparon en silencio. Las tripulaciones, muchas de ellas jóvenes que habían oído historias en vez de haber visto glorias, se entrenaron en la lógica de un ataque que demandaba sincronía total. Cada hombre y cada mujer conocía el riesgo, la probabilidad de quedar sin regreso era real. Aún así, la resolución imperaba. Perder era quitar la posibilidad de que alguien más perdiera después. El combate inició con un rugido desmedido. La flota aliada del Imperio, confiada por su supremacía tecnológica, avanzó a través del espacio como una marea. Los humanos enviaron señuelos, falsos rastros de calor y pequeñas cápsulas cargadas de chatarra que explotaban en patrones diseñados para crear confusión. La maniobra consiguió abrir fisuras, ahí donde la arrogancia no contemplaba lo impredecible, y la humanidad clavó su daga. Desde la cubierta de su fragata, el comandante observaba el ballet mortal con ojos que mezclaban furia y concentración. Las explosiones eran bellas en su violencia, la ruptura de un casco alienígena lanzaba chispas que se transformaban en constelaciones efímeras. Hubo momentos en los que la derrota parecía inevitable, una unidad humana fue perforada, otra se quemó hasta quedar como un esqueleto de titanio. El costo ascendía y la respiración colectiva se hacía corta. Y entonces, la maniobra culminante. Un dispositivo antiguo, rescatado de los laboratorios olvidados de la humanidad, fue activado. No era solo una bomba, era una ingeniería de lógica inversa, conectó y desincronizó los nodos del campo de energía enemigo, explotando la dependencia de la flota en sus propios lazos. La primera detonación no mató a miles ni cerró el cielo, abrió una fisura en la red de comando del Imperio, sembrando el caos. Los alienígenas, por primera vez, sintieron miedo de la incertidumbre. Sus máquinas titubearon. Sus comunicaciones se enredaron. La superioridad que antes parecía ser ley se convirtió en un arma que explotaba contra ellos mismos. En la confusión, los humanos golpearon con todo lo que tenían. La escena era de una violencia hermosa y terrible. Naves que habían dominado sistemas enteros se quebraron en nubes de fragmentos. Resplandores azules y rojos barrían el vacío mientras la historia de la ocupación era deshilachada. La victoria no fue limpia, la victoria fue una serie de cortes, de momentos donde el coraje humano llenó las grietas del azar. En un punto crucial, el comandante lideró una misión para abordar la nave insignia enemiga. No fue solo para destruir su centro de mando, sino para entregar una lección filosófica, la humanidad aún mantenía agencia. A bordo, los corredores resonaban con el silencio de máquinas que no podían traducir la tenacidad humana. Las estructuras que se creían inquebrantables cedieron ante técnicas rudimentarias pero efectivas. El comandante presenció la caída de una monarquía tecnológica. El rugido de la nave enemiga al desintegrarse fue como un último lamento, un acorde final que anunció la posibilidad de respirar sin mirar por encima del hombro. En la cubierta de combate, hubo pérdidas atroces. Amistades se sellaron con sangre. Héroes anónimos se entregaron para que otros vivieran. Gritos mudos se transformaron en acción concentrada. Cuando la última gran nave del brazo enemigo sucumbió, el campo de batalla quedó salpicado de restos y silencio. La victoria, al principio, fue confusa. Nadie se reunió para brindar, la celebración era un recogimiento. Se recitaron nombres, se encendieron pequeños fuegos, se colocaron objetos personales en el polvo. Las heridas físicas y las psicológicas no se cerraron de inmediato. La paz recién ganada necesitaba tiempo para no desmoronarse nuevamente. El universo contuvo el aliento. La luz posterior a la sangre no fue un festival, sino un amanecer lento. Donde antes hubo humo, ahora hubo trabajo metódico. La gente cometía errores, pero los cometía en compañía. Se reconstruyeron pistas, se repararon motores, se replantaron semillas obtenidas de bancos dispersos.
Los sobrevivientes compartieron historias que parecían mitos y que ahora tenían la textura de lo real. El comandante, envejecido por el peso de decisiones que habían costado vidas, observó cómo una nueva generación levantaba lo que quedaba. Los excombatientes enseñaron técnicas, métodos y, más importante, ética. Había un consenso: no revivir las arrogancias que llevaron a la especie a la dependencia de una sola senda tecnológica. Recuperaron la modestia como norma. Hubo momentos de memoria que se volvieron ritual. Una vez al mes, representantes de colonias reunidas tocaban el viejo piano y compartían canciones imperfectas de pequeñas notas humanas. En otra ocasión, plantaron un árbol en lo que antes fue la plaza central de una ciudad reducida a cimientos. La vida regresó en microespacios, en la risa de niños que jugaban entre chatarra reconfigurada, en el olor del pan recién horneado en un horno improvisado. En la disciplina de los centros de aprendizaje que enseñaban a leer y reescribir la historia. El imperio no desapareció, quedó fragmentado, golpeado en su orgullo. Algunas naves se retiraron, otras se asentaron en territorios lejanos, desconfiadas de la humanidad que ahora se mostraba como una presencia calculada y persistente. Se firmaron treguas tácitas en sectores donde la resistencia no quería ni podía erradicar a todo el enemigo. En esos lugares se priorizó la reconstrucción sobre la revancha. Era una paz imperfecta, pero la paz era un trabajo, no un regalo. La memoria del dolor quedó sembrada como advertencia y como fósil. Hubo monumentos no para glorificar la guerra, sino para recordar la necesidad de no permitir la complacencia. Fotos, objetos, nombres, pequeñas ofrendas. El comandante colocó en uno de esos altares un fragmento de la placa encontrada en la cápsula, un símbolo de que los comienzos pueden venir de lugares mínimos y aún así encender revoluciones. La humanidad se transformó. No encontró una perfección nueva, sino la aceptación de su complejidad. La reconstrucción fue tanto física como ética. Las comunidades aprendieron a compartir no solo recursos, sino narrativas. Algunas personas optaron por convertir el conflicto en enseñanza, otros en memoria privada. Cada acción, por modesta que fuera, reverberó como una lección sobre cómo una especie puede levantarse de sus propias cenizas. En una ceremonia íntima, el comandante dejó que las manos tocaran el piano que había sobrevivido. Los dedos, más lentos, repitieron las notas que alguna vez fueron eco de un mundo anterior. Un niño se acercó y apoyó la palma sobre la suya. El contacto fue simple. No hubo consignas grandilocuentes, solo el peso compartido de continuar. Afuera, las estrellas seguían siendo las mismas y, sin embargo, nada lo era. La humanidad había mostrado su dureza, una mezcla de ingenio, memoria y voluntad. Le había enseñado a un imperio arrogante que la supremacía sin comprensión del costo humano es una ecuación frágil. Había sido una victoria ganada con astucia, sacrificio y una insistencia que rozaba la fe ciega. Y en la tranquilidad de ese amanecer, cuando las máquinas trabajaban y los niños reían, la lección última se reveló en su simplicidad: la humanidad no era un vestigio ni una curiosidad, era una fuerza con memoria. Y esa memoria le daba propósito y peligro. Los humanos no rezan. Actúan. La narrativa cerró con una imagen, la placa corroída, ahora limpia y colocada en un pedestal, bajo la sombra de un árbol joven. La inscripción, medio gastada por el tiempo, parecía prometer más que una mera fecha, prometía continuidad, resiliencia y algo que no se mide en estrategias, sino en vidas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.